Regresamos, estamos aquí en la rotativa del aire, soy Mónica Delta y nos encontramos con la noticia que cada vez es más dinámica en un contexto tan complejo, tan difícil que está viviendo el mundo entero, pero en particular nuestro país. Vamos a ir con Daisy Rojas. En Tumbes se han detenido a policías que estaban en estado de ebriedad. La verdad, en una circunstancia y en un contexto como este, aplaudimos, por supuesto, el sacrificio, el arrojo de la mayoría de policías, pero los policías que se portan mal no saben el daño que le hacen a su institución y al país. Daisy, te escuchamos. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Efectivamente, directo, tres agentes de la Policía Nacional de Tumbes junto a 6 mujeres permanecen detenidos en la División de Investigación Criminal Divincri tras ser encontrados en presunto estado de ebriedad durante la inmovilización social obligatoria. El jefe encargado del Frente Policial de Tumbes, Juan Delgado Silva, dijo que los efectivos identificados como Brian Arce Zurita, Andy Cernaque Vilela y Diego Yace Zavala y las mujeres fueron intervenidos en una vivienda del asentamiento humano 24 de julio, donde participaban de una fiesta, quienes, según la policía, estaban bebiendo e incluso uno de ellos estaba con el uniforme de la institución. Los agentes intervenidos pertenecen a las dependencias de Pampas de Hospital, Divincri y la Unidad de Tránsito. Delgado Silva agregó que se sigue la investigación de acuerdo a la ley penal y civil y también en el Foro Común Penal Militar Policial, pues no solo desacataron el decreto supremo 044, sino también habrían cometido falta grave en la institución. Por otro lado, en estos momentos, el personal policial se encuentra investigando un crimen a mano armada donde Juan Gabriel Alba Ojeda perdió la vida al recibir impactos de bala, presuntamente por sicarios en un ajuste de cuentas. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Daisy, por la información. Y ahora nos vamos a nuestro contacto directo a través del hilo telefónico con Carolina Trivelli, que está con nosotros. Ella, ustedes saben, ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social. También es una investigadora en el tema de estudios peruanos, también estudios económicos, y conoce bien la realidad del país. Hemos tenido varias oportunidades de conversar. Carolina, bienvenida a la rotativa. Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Básicamente vamos a enfocarnos en los últimos anuncios que ha hecho el gobierno, que evidentemente todos entendemos que se está haciendo un gran esfuerzo para poder enfrentar los dos monstruos, ¿no? El primero, el monstruo de la falta de un sistema de sanidad y hospitalaria adecuado, que lo tenemos como un problema estructural, que me imagino que a partir de esto se ve mejor una foto porque nos desnuda en nuestras carencias, pero también se trabaja en las posibilidades de fortalecer. Y el otro es el tema económico, ¿no? Y el impacto económico que esto está teniendo y va a seguir teniendo. Se ha determinado que el gobierno disponga un bono universal o una especie de bono universal, y estamos hablando del 75% de las familias que no tienen en este momento prácticamente un trabajo, que son independientes, informales, están en la línea entre la pobreza, no solamente, o clase media emergente. O sea, esta metodología, ¿cómo la observas, Carolina? Esa es mi pregunta inicial, porque hay un problema de operatividad para llegar a la gente. A ver, yo creo que es interesante el cambio que se ha hecho dada la expansión de las medidas de restricción, ¿no? En el tiempo. Claro. Al inicio los bonos fueron para asegurarle recursos mínimos a la población que arrancaba la cuarentena con una situación de alta vulnerabilidad y de pobreza. Pero con la extensión de la cuarentena queda claro que eso es insuficiente porque, como tú bien dices, muchas familias han perdido sus medios de vida, su sustento diario, sea porque estaban en el sector informal o porque eran independientes, o porque han perdido su trabajo. Sí, también. Y entonces... ¿Aló? ¿Perdón? No, sí, también también porque han perdido su trabajo. Exacto, ¿no? Entonces, el vuelco que ha dado el anuncio del presidente ayer es decir al revés, ¿no? Es decir, a ver, ¿quiénes sabemos que no necesitan apoyo del Estado para soportar esta prolongación de la cuarentena? ¿Quiénes no lo necesitan? Aquellos que tienen un ingreso constante o mínimamente asegurado, los que son empleados públicos, los que siguen trabajando en una empresa, ¿no? Y entonces
En vez de mirar desde los que necesitan, ahora estamos sacando a los que no necesitan. Y eso es lo que ha presentado ayer el presidente, señalando que son 6.8 millones de hogares peruanos. En el Perú tenemos 9 millones de hogares, más o menos, Sí. Los que necesitarían este bono. De esos 6.8 millones de hogares, 2.7 están cubiertos por este primer bono del MIDI. 800.000 No sé hogares. si ya se terminó de entregar, porque había también Falta un poquito, y entiendo que hay algunos hogares, sobre todo en ciudades, que están sin cobertura de agencia bancaria, Claro. a los que todavía no se les ha podido hacer el pago de ese primer bono. Y entonces entiendo que están buscando una alternativa de llevar algún medio de pago temporal móvil Sí. para cubrirlo. Entonces, por ahí tienes 2.7 millones más los 800.000 independientes, más el 1.1 millones del bono rural anunciado, ¿no? Ahí tienes 4.6 que ya estarían recibiendo en alguna lista, digamos, del bono. A eso hay que sumarle 1.100.000 hogares que reciben hoy día algún programa social que fueron excluidos de los bonos iniciales. Que estamos hablando, por ejemplo, Pensión 65, ese tipo de programas. Y juntos, claro, juntos, Pensión 65 y juntos, que van a recibir, entiendo, un complemento a su transferencia para completar el bono. Y con eso ya tienes... Era 4,6 más 1,100. Claro, tienes 5.7, te falta en realidad 1 millón, ¿no? Claro. Te faltan 1 millón de bonos. El desafío con ese millón es que no los conoces, ¿no? Claro. No los tienes puedes porque identificar. En las listas que tienes puedes tener un grupo, algunos de ellos que calificaban como no pobres en los listados del FISFO, del Padrón General de Hogares, porque pueden haber quedado ahí, pero no haber recibido bono porque están en una categoría de no pobres. Claro. Pero... Ahora los puedes incluir, pero te van a quedar 500.000, 600.000 que no conoces, que no están en una lista. Y entonces el desafío, creo, hoy día es asegurar que los puedas identificar. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay varias propuestas que he escuchado desde ayer que están dando vueltas y esperemos que podamos tener información. Hoy día el Mercuba en el comercio hace una propuesta de generar un autorregistro, eso se ha hecho en Argentina, eso podría ser una opción. Y se podría hacer un autorregistro con una correspondiente cuenta bancaria abierta en el Banco de la Nación, porque el problema es que hay millones de personas que no tienen un registro bancario y en estas circunstancias me imagino que es lo más difícil, porque ¿cómo identificas tú a la persona que en un momento se sostenía y que como no tiene ingresos ya bajó de la línea, digamos, de las posibilidades de seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, encontrar a ese millón de hogares es el desafío que supongo los tiene ocupados hoy día, ¿no? Y eso tiene que ver con pueden haber distintas formas, algunos estarán en el Padrón General de Hogares que estaban como no pobres, que ahora podrían recibir, y habrá otros que hay que buscarlos usando otras fuentes de información, ¿no? Que hayan disponibles en el Estado o el sistema de autorregistro, o alguna forma encontraremos, ¿no? Pero el segundo desafío es este que tú mencionas, que es sumamente importante, y es que tenemos que asegurar como país que podamos ayudar a que los bonos aprobados le lleguen más rápido a la gente y que la gente tenga que hacer una cola de 3 cuadras donde se expone a contagiarse el virus. ¿Me permites un segundito, Carolina? Vamos a regresar contigo, por supuesto, a ampliar un poco más las declaraciones, y creo que de aquí podemos sacar varias lecciones, porque como decía yo al inicio, nos ha desnudado de una manera muy evidente toda esta situación. Y nos damos cuenta ahí cuánto daño nos hemos hecho al postergar decisiones que se han debido tomar desde mucho tiempo atrás. Y no me refiero a un solo gobierno, me refiero en general. Pero vamos a una pausa, ya regresamos. En los próximos días. Vamos a regresar la conversación con Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Hay varias preguntas que me hacen también a través del Twitter, y una de ellas es ¿qué pasa con la gente que hacía, por ejemplo, asesorías, Carolina?
Eso también incluye, digamos, dentro de los independientes. El tuit está lleno de preguntas específicas, pero entiendo que tú no eres la responsable de el manejo, pero sí tienes el conocimiento, digamos, de la entrelínea finalmente, la disposición que se da, ¿no? Bueno, creo que para muchos trabajadores independientes, los que hacen asesorías, entre ellos, ha habido, por supuesto, un golpe a sus ingresos, pero esto depende de los niveles de ingresos, supongo, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen ahorros o que han pagado impuesto a la renta en el último año, digamos que reflejan que tienen una situación más o menos holgada. No debería ser considerada en un bono, ¿no? Claro. Yo creo que eso es importante de tomar en cuenta. Cuando hablamos de independientes, hablamos de estas personas que sí pueden estar dentro de la formalidad, pero no estamos hablando de independientes que tengan niveles de ingresos superiores a un universo, o básicamente el tema del ingreso no es el punto de partida. Yo creo que sí es importante el tema del ingreso, porque quien ha tenido un ingreso que le ha permitido una vida más cómoda la está pasando difícil, como todos en esta coyuntura, pero claro, probablemente puede todavía enfrentar 2 semanas más, ¿no? Es distinto de una persona que no tenía ahorros, que vivía al día y ahora lleva 6 semanas sin poder trabajar. Por ejemplo, ¿no? Entonces, un electricista, una persona... El gasitero, el jardinero, exactamente, ¿no? O sea, creo el vigilante, hay... o sea, ese tipo Exacto. de cosas, básicamente. Exacto. Y ahora, tú hablabas de 2 desafíos, uno lo desarrollaste, el otro comenzabas a hacerlo, pero yo lo que quería también era ver, después de vernos tal cual somos, porque yo creo que uno de los gravísimos problemas, y no es porque haya uno sido autoridad o periodista, si haya recorrido más o menos, lo cierto es que no, estamos todos en shock frente a cómo nos hemos movido en las últimas décadas, más allá de esta vorágine económica donde cada uno ha hecho lo que ha podido para salir adelante, ¿no? Con sus familias. Pero, ¿qué es lo que primero, después de pasar esta pandemia, tenemos que mirar con mayor rigurosidad y cambiar, ¿no? Yo creo que hay dos cosas por las cuales estamos pagando una factura muy grande en esta emergencia. La primera tiene que ver con lo que dejamos pendiente en el punto anterior, y es una cosa fácil de resolver, ¿no? Pasada esta emergencia, todo peruano adulto tiene que tener una cuenta en una entidad financiera, en el Banco de la Nación. Y no tienen que tenerle miedo para eso, porque es una forma de identificar a la gente, ¿no? En situaciones así. Si no la usa, no es drama. Si no la quiere usar y quiere igual mantener sus prácticas, pero la tiene que tener, claro, para que en una situación de emergencia pueda recibir apoyo del Estado, para que pueda apoyar a sus familiares cuenta a cuenta, para que pueda recibir los depósitos de una empresa, de un consumidor. Es un instrumento básico para la operatividad en los tiempos que vienen. Y tenemos que asegurarnos que ese instrumento básico, que es fácil de dar, se lo damos a todos los peruanos, sí o sí, ¿no? Claro. Y eso creo que es una cosa sencilla, y estamos pagando una factura porque venimos hablando de la inclusión financiera desde el 2011. Así es. Y estamos en el 2020 y todavía no estamos donde tenemos que estar. Bueno, y ahora nos ha rebotado en la cara, porque al tratar de llegar con un respaldo, un apoyo económico, no se ha podido, porque no se sabe dónde está y cómo identificarlo. Y la segunda... sí. Y porque estamos haciendo que la gente, para obtener los recursos de ayuda, tenga que viajar, tenga que hacer cola, tenga que interactuar con otros. Justo lo que no queremos hacer, ¿no? Entonces, esto es una cosa sencilla y hay que hacerla. Y la segunda es que hoy día estamos pagando la factura de este mundo informal en el que hemos vivido como país, ¿no? Y esta oportunidad que, bueno, nos hacíamos de la vista gorda porque la gente se puede agenciar un medio de vida y volverse clase media, pero pasando por debajo del radar del Estado. Y esa factura la estamos pagando ahora porque no los conocemos, porque no los podemos ubicar a la primera, porque no sabemos las dinámicas de las familias y no los podemos ayudar en la medida en que se necesita, ni como Estado, ni como sector privado, ni como sociedad civil. Entonces, la factura de la informalidad es lo que debería ponernos en alerta para tomar acciones
las más sencillas primero, pero las más estructurales en los meses que vienen, para asegurar que no hay ningún peruano que puede pasar por debajo del radar del sector público, de su municipio, de sus vecinos. Y ahí quiero ir también, porque hay una cosa que a mí, quizá en la teoría la sabías, pero en la práctica se ha visto una cosa muy evidente, que los alcaldes, que son las autoridades más cercanas a su distrito, no tienen idea de quién vive en su distrito, no tienen la menor idea de qué manera está caracterizado ese distrito y quiénes están en dónde. Esa es la primera autoridad. Y después venimos con los gobernadores. Y finalmente ya viene, digamos, a nivel macro el gobierno. Pero a mí lo que me ha impresionado, y yo, más allá de la motivación que pueda haber, te caiga bien o mal, sino que no nos conocemos entre nosotros. Exacto. Y el poco conocimiento que tenemos está muy disperso y no termina sumando. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A casi todas las casas del Perú, 90% de las unidades domésticas del Perú tienen acceso a energía eléctrica. Y las empresas de electricidad les hacen llegar su recibo de luz todos los meses, ¿no? Sin embargo, no podemos usar esa información para identificar bien a las personas porque unos tienen el código de suministro al dueño de la casa, otro al vecino, al papá, al tío. Tenemos que lograr ordenar y hacer que esas actividades que ya funcionan, que ya han identificado a las familias y a las personas, que pueden ser base importante de información para estos momentos de emergencia, las podamos realmente usar, ¿no? Y así tenemos información de los teléfonos, información de consumo, que tenemos que poder articular para que nadie se nos quede fuera del radar, ni del Estado, ni del sector privado, ni de la propia comunidad. Claro, además, la verdad, también a mí me imagino que la operatividad en esto, para poder abordar a nivel burocrático de parte del gobierno, debe ser el peor dolor de cabeza y se gastan mucho más recursos que podrían estar destinados, digamos, a una operación distinta el día de hoy, que es precisamente darle de comer mapeado todo el mundo a la gente que lo necesite y que no tiene ingresos, ¿no? No, y que probablemente la gente más difícil de identificar, de mapear, es la gente que más necesita hoy día esa ayuda. Y entonces hay un efecto distributivo muy perverso en esta situación de informalidad que habíamos normalizado. Solo para la reflexión final, ¿crees verdaderamente, yo quiero creerlo, pero crees que verdaderamente que esto nos va a servir para hacer un cambio estructural o en realidad podemos olvidarnos de esto muy rápidamente cuando salgamos de una situación de este tipo, y hay que decirlo con toda claridad, con muertos, heridos y contusos, ¿no? Mira, yo creo que la experiencia de emergencias anteriores nos demuestra que somos bien duros para aprender, ¿no? Es parte de estas discusiones, ya las tuvimos con el fenómeno del niño costero y mira que nos agarra igual esta emergencia. Creo, sin embargo, que esta emergencia, por la envergadura que tiene y porque esta emergencia no se va a acabar en 2 semanas, no se va a acabar en 2 meses, probablemente nos permita sí avanzar en esa agenda. Pero creo que es obligación, sobre todo de la sociedad civil, de la prensa, de los políticos, asegurar que estas discusiones no se puedan volver a pasar por agua tibia. Ciertamente. Gracias, Carolina. Gracias a ti, Mónica, un gusto. Muy gentil. Esto es RPP. Ya regresamos luego de la pausa.